Hola amigos, soy el doctor Raúl Bayo Melián, director del Hospital San Patricio, un hospital dedicado a ortopedia y traumatología. El día de hoy les traigo un tema importantísimo. Es en relación a las fracturas de la cadera. ¿Quién de ustedes no conoce o ha tenido a la abuelita o a la mamá ya grande con una fractura de cadera? La fractura de la cadera es un tema tan grave, yo digo es un problema de salud en nuestro país, porque cada año se van incrementando el número de fracturas. Podemos hablar de aproximadamente entre 30.000 a 40.000 fracturas de cadera al año en nuestro país. Les digo que es un tema importantísimo porque por una fractura de cadera la abuelita puede perder la vida. Para entender lo que es la fractura de la cadera, tenemos que recordar un poquito la anatomía. El fémur es el hueso más largo de nuestro organismo y en su parte proximal está formado por una cabeza femoral que parece a la cabeza a una bola de billar. Tiene un cuello y luego viene toda la diáfisis del fémur. En este tema les voy a hablar de fracturas de la porción proximal de la cadera, que son y se denominan fracturas de la cadera. Por lo tanto, la fractura de la cadera es aquella que se presenta en la cabeza femoral, que puede ser intracapsular, o puede ser fractura en el cuello femoral, en la línea intertrocantérica o por debajo del trocánter mayor. Las causas, como les mencioné, pues la edad es importantísima. Cada vez nuestro estándar de vida va subiendo. En este momento, nuestro estándar de vida es aproximadamente a los 80 años, pero hay gente que vive perfectamente a los 90 y hasta los 100 años. Entonces, es muy frecuente en el anciano, en el adulto mayor, más frecuente en el sexo femenino, en el cual la osteoporosis pues incrementa este tipo de lesiones. También hay que considerar entre las causas la abuelita que toma el medicamento para dormir. Se levanta en la noche para hacer del 1 y si no se tomaron las medidas necesarias para la seguridad del paciente, pues se resbala y se cae, o se mete al baño, se resbala y no es nada más una caída banal la que puede provocar la fractura de la cadera. También es importante recordar la abuelita que ya toma muchos medicamentos, tomó su medicina para dormir, se quiso levantar a medianoche porque tenía ganas de hacer del 1 y lamentablemente con un pequeño tropezón se cae y se fractura. Cuando a mí me traen a la paciente, generalmente me la traen en ambulancia, en una camilla, y clínicamente es fácil de diagnosticar porque la paciente presenta dolor de la ingle y sobre todo tiene el miembro pélvico rotado hacia afuera o hacia adentro. Ese es un signo clásico en el cual ustedes, familiares, pueden hacer el diagnóstico de una fractura de cadera. Por lo tanto, el diagnóstico es clínico. Nos apoyamos con una radiografía y la radiografía nos confirma la fractura y nos dice que la fractura es intracapsular o extracapsular. El tratamiento. El tratamiento es quirúrgico en todos los casos, porque la cabeza del fémur recibe o se alimenta gracias a 3 arterias
que al momento de presentarse la fractura viene la necrosis avascular. ¿Qué quiere decir? Que ya no le llega irrigación sanguínea a la cabeza. Por lo tanto, el tratamiento debe ser quirúrgico y debe ser pronto. No podemos esperarnos que la abuelita de 90, 95 años, manteniéndose en reposo, pueda mejorar o pueda consolidar su fractura, porque es importante, es muy difícil movilizar a una señora que tiene la fractura de la cadera por los grandes dolores. ¿Cómo va a ser del 1? ¿Cómo va a ser del 2? Nada más el meterle el cómodo para que pueda hacer sus necesidades, pues les causa un dolor importante. No sería nada eso. Lo grave es que si tenemos a la abuelita en reposo pensando que la fractura va a consolidar, va a soldar, esa paciente puede presentar una tromboembolia pulmonar. Como está en reposo, se le forman coágulos y esos coágulos pueden viajar hacia los pulmones o inclusive hacia el cerebro. Otra complicación sería que presentan escaras. Como el dolor no les permite moverse, entonces al estar en una sola posición presentan úlceras en las pompas muy difíciles de tratar. Les decía que el tratamiento es quirúrgico. Actualmente contamos, gracias a la tecnología, con muchos productos, prótesis, clavos, placas, tornillos para resolver este problema. Es muy sencillo cuando me llega a mí una paciente, me llegó hoy, le pido exámenes preoperatorios el día de hoy y mañana la estoy operando. Al otro día, como en muchos de los casos utilizo cemento para hueso, para colocar la prótesis, no es necesario esperar que la fractura vaya a soldar. Como ya existe una prótesis encementada, al día siguiente levantamos a la paciente y la enviamos a su domicilio. A los 10 días, la paciente acude con nosotros, le quitamos los puntos y la enviamos a rehabilitación. Importante, el mensaje de esta plática está más orientada a que ustedes que tienen a su abuelita en la casa, o que tienen el papá o la mamá ya adultos mayores, que se tomen precauciones. ¿De qué tipo? Por ejemplo, en el baño es importante, pues el piso está resbaloso, tiene jabón, hay que colocar pisos antiderrapantes, que no se muevan cuando la paciente o el viejito o la viejita sale de su regadera, y hay que evitar que se vaya a caer. Tan fácil colocar un barandal, estos agarradores que se colocan en las duchas, para que tenga de dónde agarrarse. Fíjense, tan necesario tener un pito, un silbato, que le permite a la abuelita pedir auxilio. Me han tocado 2 o 3 casos en los que la abuelita se metió a su regadera, vive sola, se resbaló, se cayó, y sus familiares la encontraron tirada en el piso al día siguiente, cuando el hijo o la nieta o el familiar van a visitarla. ¿Por qué? Por no tener un silbato con el cual pueda la abuelita pedir auxilio. También es importante tener o contar con tapetes, pero que sean antiderrapantes. ¿Qué pasa con la abuelita? Se levanta, quiere hacer del 1, tiene un tapete, se apoya en el mismo, se resbala, se cae y se fractura la cadera. Entonces es muy importante que ustedes que viven y que tienen familiares ya grandes tomen todas esas precauciones
para evitar que su familiar se fracture, porque una fractura de cadera le cambia la vida a la pobre abuelita y le cambia la vida a toda la familia, porque son pacientes que hay que estarlos asistiendo porque simplemente pues no se pueden levantar, no pueden caminar. Además, los viejecitos empiezan a entrar en pánico. Es el pánico de volverse a caer y tienen demasiado miedo en su rehabilitación. Amigos, espero que este tema les sirva. Nosotros, Hospital San Patricio, especialidades quirúrgicas, nos dedicamos justamente a esto, a tratar las fracturas, y no tengan miedo en operar a una paciente. Hay familiares que dicen: no, pues es que doctor, mi abuelita ya tiene 96 años y no creo que vaya a aguantar la cirugía. Tenemos la experiencia de haber atendido pacientes diabéticos, con marcapaso, mayores de 96 años, y que gracias a nuestros conocimientos, a los recursos con los que contamos aquí en la clínica, nuestros pacientes salen adelante y pueden recuperarse y continuar siendo nuestro apoyo moral en nuestra familia. Amigos, como siempre, me da gusto que estén ustedes con nosotros y pronto estaremos con nuevos temas. Hasta pronto.